Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos, como dice Silvia, con el mismo cariño, entusiasmo, ganas de compartir con ustedes los próximos minutos. Y bueno, pues con un temazo, como todos los días, para poder entendernos, para entender a esta maravillosa raza humana y entendernos a nosotros mismos con todo lo que sucede, que a veces, inclusive, aunque estemos en nuestro propio cuerpo, nos confundimos entre esto que pensamos y lo otro que sentimos y cómo reaccionamos y de dónde viene y por qué, en fin, todas estas cosas que son tan importantes de que le prestemos un poco de atención. El título de hoy es los virus de la mente. Los virus de la mente. Entonces ustedes dirán, ¿cómo los virus de la mente? Virus, ¿de dónde sale el virus en la mente? Pues bueno, estos son los temas que tocamos con Andrea Gutiérrez Guardiola, que está conmigo acá y que obviamente pues vamos a aprender mucho, ustedes y yo, porque hoy estoy así como en modo aprendizaje con la profesora. ¿Cómo estás, Andreita? Ay, muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez con vos. Sí. Bueno, qué dicha que podemos compartir este tiempo. Y vamos entonces de una sola vez a aclarar qué es lo que significa decir los virus de la mente. Sí, y conforme vamos desarrollándolo te vas a dar cuenta que sí sabes de lo que estamos hablando, que la gente sí sabe de lo que estamos hablando. Pero es que yo soy un poco el reflejo de lo que muchos dicen en la casa, van a estar diciendo, virus de la mente, ¿qué es eso? Sí, bueno, vamos a hacer la metáfora de qué pasa cuando hay un virus en el cuerpo. Comí algo que está malo, me hace sentir mal, me intoxica, me genera malestar y a veces tengo que tomar medidas extremas como estar en el hospital o tomarme algo que me desintoxique. Vamos a decir que la mente es una de las herramientas más poderosas que existen y que tiene el ser humano. Vos sabes que la mente está hecha para pensar y tenemos muchos pensamientos todos los días de nuestra vida. Incluso mientras estamos durmiendo, estamos pensando. Los sueños muchas veces son pensamientos que no están acomodados ni están de acuerdo a lo que nosotros queremos o inducimos durante el día en un estado consciente, pero que sí salen de manera inconsciente y empiezan a generarnos a nosotros diferentes reacciones. Hay una premisa básica de Louis Hay que dice que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Sí. Cada uno de nuestros pensamientos está determinando nuestra vida y lo hace de manera consciente o inconsciente. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo la mirada ahorita a la mente, te estoy invitando a plantearte que realmente está pasando por tu mente constantemente, porque tenemos pensamientos que son conscientes, que generan una emoción, y tenemos pensamientos que no están conscientes, que de igual manera están generando una emoción. Si me cuesta saber cuáles son mis pensamientos, yo tendría que hacerte la primera pregunta. Pongo atención a lo que siento, porque con base a lo que yo estoy sintiendo va a ser el resultado de un pensamiento. Hay incluso personas que para tener esta reacción, digamos, sea de ansiedad o de temor o lo que sea que estoy sintiendo en la pancita o lo que fuera. Así ¿verdad? Así es. Algo pasó por mi cabeza antes de. Exacto. Y dependiendo entonces de cómo funciona mi mente, así yo puedo disfrutar mi vida o así la puedo tener menos plena o más angustia o menos angustia. Y entonces todos estos sentimientos como la envidia, los miedos, las quejas, la inseguridad, la angustia, el rencor, el resentimiento, el dolor, son los virus de la mente. Es decir, que son el resultado de un pensamiento que está ahí puesto para algo, y ahorita vamos a ver cuál es la funcionalidad de cada uno de esos pensamientos, porque no están puestos ahí por casualidad, pero sí es importante que este tema que estamos desarrollando nos conecte con nuestro nivel de conciencia. Hemos crecido. Para identificarlos, o sea, sí, para y primero,
no solo para identificarlos, perdón que te interrumpa, sino también para entender que nosotros no somos entonces víctimas muchas veces de las circunstancias. Lo que yo elijo pensar de una noticia o lo que yo elijo pensar de una situación en particular es lo que está determinando mi calidad de vida. Louise Hay dice en uno de sus libros, como Tú puedes saber tu vida, dice: nuestros pensamientos son como gotas de agua que se van sumando con otras gotas de agua y pueden formar un océano. Hay personas que viven realmente alejándose del malestar porque quieren estar bien, pero lo están haciendo alejándose del malestar con pensamientos de preocupación, con pensamientos de alerta, con pensamientos de miedo. Y hay quienes están caminando hacia el bienestar con pensamientos de inspiración, con pensamientos de amor, con pensamientos de felicidad. Y cambiar de un pensamiento. Y tenemos el control de poder elegir ese tipo de pensamiento frente a la misma circunstancia o la misma vivencia. Ajá. El tema es que el ser humano más fácilmente se conecta con un pensamiento negativo, con ese virus. Lo hace de una manera estratégica porque fuimos criados así. No te subas en tal parte porque te puedes caer. Claro. No pases tan tarde porque te puede pasar algo. El que guarda siempre tiene. Si gastas tu dinero, a pedirte que das. O sea, hay diferentes refranes que estoy poniendo como ejemplos con los que se hacían mantras en la casa, es decir, que eran temas cotidianos en casa. Entonces que los adoptamos como reales, como verdaderos. Entonces la mente funciona de dos formas. O tiene sueños que realizar y se inspira para alcanzarlos, o tiene problemas que resolver, porque si no, la mente se enfrasca en resolver y entretenerse, para resolver, y eso le va a generar una emoción. Pero si es así que el ser humano se engancha más fácilmente, o sea, vibra como de manera automática. Es mucho más fácil en no, porque en negativo, porque fuimos criados desde el miedo, no desde el amor. A veces eso es una premisa básica, o vivimos desde el miedo o desde el amor, y el miedo es un mecanismo de defensa. Siempre hemos hablado que el miedo, la creencia popular, digamos, dice que el miedo paraliza, pero el miedo es necesario también. Es parte de nuestra cotidianidad y de nuestra vida. Si yo no tuviera miedo, no me fijaría cuando estoy cruzando la calle. Claro. Si no tuviera miedo, no estaría en un estado de alerta si estoy pasando por un lugar oscuro. O si no tuviera miedo, de alguna forma no estaría pendiente de dejar mi distancia por si alguien más frena antes que yo. Claro. Y así sucesivamente. Cuidamos nuestro dinero por miedo a perderlo, o por no tener para pagar. El tema es lo que yo hago con ese primer pensamiento que de alguna forma va a desencadenar en lo que yo te llamo estos virus. Los virus porque cada pensamiento, si genera una emoción, entonces imagínate que el ser humano, y la película Intensamente habla muy bonito sobre las emociones. Nosotros nacemos con 4 emociones fáciles de experimentar, que es el enojo. Ya me has hablado de esa película en otros programas. ¿A dónde se puede conseguir? Porque esa película yo creo que está, bueno, no sé si está en Netflix, pero sí en YouTube la pueden conseguir. Es una película, es una fábula realmente para niños, pero está... ¿Es corta? No, es una película de esas de Pixar que es bien bonita. Bueno, no sé si es Pixar, ¿verdad? O sea, los que saben, por favor que nos corrijan, porque es que no sé si acabo de decir algo, nada que ver. Bueno, pero es animada, pues es animada y es para niños, pero tiene una gran importancia si la ves desde el adulto, es decir... hay muchas películas así de niños que tienen mensajes que nos enseñan y nos educan. Sí. Entonces, Intensamente es, de alguna manera, cómo la mente es intensa a través de una estructura. Entonces, vos ves es la historia de una niña que la cambian de casa, y entonces en su cerebro están 5 emociones. Está enojo, está miedo, está desagrado, está tristeza y está alegría. Entonces, son 5 emociones y cada una tiene su teclado. Y la forma en que esta chica ve la vida está siendo dirigida también por un pensamiento que está generando una emoción de este tipo. Entonces ahí te explican que nosotros tenemos diferentes formas de administrar y de almacenar nuestros pensamientos. Y tenemos, imagínate, 4 emociones negativas y una positiva. Para que el ser humano pueda vivir en sueños que realizar, metas que alcanzar, viviendo feliz constantemente, tiene que llenar muchísimo su tanque emocional a través de experiencias que le den alegría, porque las otras 4 no compensan. Están más bien las otras 4 se le quieren venir a la yugular. Exacto. La yugular de la felicidad. Entonces vamos a ver cuál es el propósito. ¿Cuáles son estas 4? Es el miedo, la tristeza, el enojo y el desagrado.
El desagrado es como no saber, el disgusto, es como no Sí. saber qué me hace feliz, no sé si quiero, si me gusta. Y la Y es quinta sería la alegría. la alegría. Ajá. Entonces, por eso la película la recomiendo muchísimo porque intensamente nos conecta primero con nuestro niño interior, pero también nos hace ver desde otra perspectiva, porque es una película asesorada por psicólogos que Sí. intervinieron para poder hacerla lo más apegada a nuestra realidad cognitiva, lo que sucede en la mente de alguien. Ujú. Y entonces también está los papás de esta niña y también ellos tienen su propio teclado. Y entonces se ve cómo el pensamiento impacta en una emoción que puede hacernos o estar muy mal o podemos darle un sentido positivo. Porque estábamos hablando anteriormente del miedo. Yo necesito el miedo para preservar mi especie, para preservarme yo Sí. y cuidarme. Entonces el miedo va de la mano con la necesidad de cuidarme y de protegerme. Pero cruzo la línea tan fácilmente que lo que hago es atemorizarme, más bien es paralizarme, por eso, Exacto. porque de Sí, por alguna eso la forma me frase. siento inseguro. Ujú. Y hay personas que son Hay una reactivos. frase también que tiene que ver con el miedo, que dice que no es que no está mal tener miedo, o que no es, ¿cómo es que dice algo así? Como no es poco valiente el que tiene miedo, sino el que no hace algo con el miedo, Exacto. Si él no lo no utilizas, reacciona. exacto. Vos sabes que hay una ¿verdad? Para hacer metáfora algo. en particular con el miedo que a mí me gusta mucho contar cuando trabajamos emociones. Hay un libro que se llama Cómo vencer tus miedos, de Ujú. Marcus Witt. Y el libro es muy bonito porque él va contando diferentes historias y utiliza la historia del león y la leona. Y entonces él pregunta, ¿sabes cuánto cuesta cazar para león? ¿O cómo caza el león? Y entonces la gente contesta, bueno, el león no caza, quien la caza es la leona, ¿cierto? Ajá. Y entonces la leona trae la presa y encima trae la presa y él tiene que comer primero y después lo que quede para ellas, ¿no? Ajá. Pero en realidad él empieza a explicar que el león es el que hace la caza, él inicia el proceso. ¿Por qué? Porque el roar, el sonido que emite el león, Ajá. su gruñido, su rugido, hay que me corrijan también, Dios mío. Es que hoy está, ay, qué bueno, qué poco asertiva yo con esto. Ay, no, qué barbaridad. Prometo Sí, pero corregir eso lo para la di- próxima. Lo dijiste en, yo no sé cómo se dice, lo dijiste en inglés, o sea, Por eso es que no, pero, ahí, eh, bueno, el sonido que emite el león, ajá. ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué? Que la presa tenga tal terror que hace un movimiento. Y entonces Ujú. hace que de pronto todas ellas, toda la presa corra. Y las leonas se aprovechan de ese tumulto. Y entonces los más débiles, los que se quedan atrás, los que no corren a la misma velocidad, son los que atrapan las leonas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros miedos? Muchas veces es así. Todo en nuestra mente sucede. No está sucediendo nada afuera. Pero algo pasa adentro que nos hace sentir que dispararnos. Y nos hace dispararnos hasta el punto en que cuando nos damos cuenta algo nos cayó encima. Yo estaba buscándolo en Google, ¿verdad? Pero ya aquí me soplaron, Bubu en la cabina. ¿Cómo estás, Bubu? Doña Silvia, ¿cómo le va? ¿Cómo se dice correctamente? Es un rugido. Ay, Sí, qué bueno. efectivamente. Ay, qué dicha. Gracias, Señor. Qué Y bueno. en inglés un roar. Exacto, pues que ella lo dijo en inglés, o Sí, sea, al muy bien. principio, entonces por eso yo digo, bueno, Bien aplicado en inglés. total, Sí, total. pues sí, pero estamos hablando en español. O sea, ¿qué pasó Entonces, ahí? un Pero el rugido. rugido. Muy bien, es un Gracias. rugido. Sí, es el Ok, rugido. se Entonces, ese ruge. rugido que emite. Gracias, tiene- es- Bubu. Sí, muchas gracias por sacarme de la ignorancia ahora. No, no, no. Por asumarnos al conocimiento, más bien. Ajá. De alguna manera hace que nosotros, cuando tengamos una experiencia, también el miedo nos hace entonces ser reactivos. Sí, Y lo hacemos de una manera alocada, hasta el punto en que entonces nos autosaboteamos. Y eso hace que entonces tengamos una vida más difícil. ¿Cuál es la funcionalidad de la tristeza? Porque no sentimos tristeza simplemente porque, ay, Diosito nos dijo, tome, les mando las emociones para que vean, apáñense con ellas y van a ver qué hacen, ¿no? Sino aunque que- algunas personas van por la vida así, Bueno, es que desde la gestión... dándose tumbos con una y le pasan a la otra y se sienten mal cuando no tienen alguna de todas para, Pues que ¿verdad? desde la gestión emocional o la inteligencia emocional, la administración de las emociones, no existe emoción que no tenga un sentido. Ujú. Solo que nosotros no estamos muy claros de por qué es que pensamos lo que pensamos y por qué entonces siento lo que siento. Pero Ok. en realidad, digamos, por ejemplo, el miedo, ya te dije, es un pensamiento de alerta, es un pensamiento que quiere mantener mi sobrevivencia, me quiere mantener protegido. Ujú. Pero lo que yo siento tal vez dista mucho de lo que es la intención de ese pensamiento y me hace ¿Y entonces cómo reacciona? sentirme mal. Lo mismo Claro. sucede con la tristeza. El pensamiento de tristeza lo que pretende es la reflexión, vos sabes, porque la tristeza lo que está acompañado de diferentes síntomas.
no quiero hablar, no quiero comer, quiero estar aislado un poco. O sea, la idea es una reflexión, tener un diálogo interno conmigo. Pero como tampoco me enseñaron a procesar esta emoción, entonces este pensamiento se vuelve Depresivo. contraproducente y Porque me la aísla. tristeza no debería ser entonces algo que me suma o que me abstraiga por completo. Simplemente me hace más consciente, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser depresión ni nada que... Los pensamientos van y vienen. Entonces a veces tenemos pensamientos con estas funcionalidades, por ejemplo, este que te digo de preservarnos, de cuidarnos, de protegernos, o el de reflexionar, nos mantiene en el pasado. Hay pensamiento, la persona que experimenta una tristeza profunda es un pensamiento que se filtra del pasado al presente y me jala hacia atrás. Y entonces por eso me hace sentir añoranza. Y la persona que vive en depresión es una persona que tiene ausencia, ganas de vivir, lo sabemos, que requiere tratamiento, pero es porque tiene demasiados pensamientos en su pasado. Tiene demasiada bulla mental, pero desde su pasado. Y no sabe qué hacer con eso el presente. La reacción de alguna forma también es parecida a la del miedo, porque si no está bien encauzada, también inhabilita, también nos ancla. Por eso es que te digo que los virus de la mente hacen que nosotros nos enfermemos y nos intoxiquemos. Y nos intoxiquemos no solamente a nivel físico, que sabemos que una emoción atrapada en el cuerpo genera una condición. Una enfermedad física. Bien decía Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Y es que así funciona. A través de nuestros pensamientos vamos dándonos cuenta a través del sentimiento que generó la emoción que genera. Entonces en un día podemos experimentar muchas emociones. Envidia, malestar, dolor, molestia, agobio, tristeza, y no sabemos por qué. Entonces tendríamos que poner atención qué es lo que pasa. Cuando llega alguien en la consulta y me dice, es que yo me siento perdido, siento que no sé qué pasa con mi mundo, yo lo que intento es organizar su día conmigo. Es decir, bueno, vamos a hablar de tu día aquí. ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo funciona tu vida? Y traigo el ejemplo de un paciente una vez, al cual le pedí la autorización para dar este ejemplo. Hace muchos años lo tuve en mi consulta y él tenía ataques de pánico. Tenía ataques, se despertaba en la noche sumamente agitado, en la madrugada, y había momentos del día que se sentía así y no sabía qué es lo que estaba pasando. Empezamos a revisar su rutina del día y no encontrábamos mayor cosa en el día. Y entonces en la noche, cuando empezamos a ver su rutina de noche, yo le decía ¿qué es lo que haces para dormir? Y entonces me decía, bueno, yo me acuesto, vivo solo, entonces pongo el televisor para que me acompañe. Y pues el cable funciona 24 horas, ¿no? Entonces llega un momento donde había elegido un canal que después de las 11, 12 de la noche ponía películas de acción violentas o de terror. Mientras él ya estaba dormido, estaba escuchando todo eso. ¿Por qué había elegido eso? No, él ponía el canal X, digamos. Es que no me acuerdo cuál era el canal, pero ese canal tenía su película normal. Estaba viendo una película y ya después la programación se tornaba media violenta. Exacto, o de misterio. Entonces es un canal de películas viejas. Entonces de pronto había momentos en donde él estaba oyendo mientras estaba durmiendo, se estaba alimentando de un guión, de un personaje, de una situación en particular que le estaban generando un impacto. Modifica eso y empieza a mermar sus ataques de pánico, sobre todo el sentirse siempre perseguido, que esa era la sensación que él tenía. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a darnos cuenta de qué me estoy alimentando, de qué estoy escuchando, a quién le creo el cuento, qué es lo que leo, qué es lo que yo necesito, digamos, de alguna forma, alimentar mi cuerpo emocional con pensamientos, me estoy dando cuenta que mi mente tiene poder. Entonces, desarrollar el poder de la mente es necesario. Para poder desarrollar el poder de la mente es necesario que yo elimine el caos y el desorden en mi vida. Yo no voy a decir que no seamos personas informadas y que no veamos el noticiero y todo lo demás. No estoy diciendo eso. Sí, es necesario saber dónde estamos. No está diciendo eso. Sin embargo, sí creo que hay personas que desayunan, almuerzan y cenan con las noticias el día entero. Y hacen merienda. Todo el alimento que ingieren, ya no hablemos solamente del alimento de comida, sino lo que le están metiendo a la mente, al cuerpo, a la conversación inclusive alrededor
de lo que está pasando entre amigos, es todo alrededor de eso. Ajá, así es. Y no les basta a veces solo las noticias de aquí, sino que avanzamos a las internacionales y las de otro lado del mundo que no son ni siquiera tu realidad, porque tienen una sed de saber. Uh-huh. Y está bien, no pasa nada con eso. Lo que pasa es cuando somos más bien demasiados comodidosos con esa información y dejamos que se acomode, valga la redundancia, en el inconsciente. Uh-huh. Y entonces, por supuesto, que si estoy viendo todos los días el cambio de algo, una situación de algo, me va a afectar. Tendríamos que ser vulnerables, pero menos vulnerables, pero inmunes, pero menos inmunes. Siempre hablamos de que la reacción está en nosotros tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos. Ajá. Y hasta con estas noticias y con esta información que estamos recibiendo constantemente, que está llena de malas noticias y de calamidades y de todas las cosas que pasan en el mundo, hasta con eso también tengo el poder de cómo las digiero, cómo reacciono frente a esto. Exacto. Sin embargo, a veces puedo escuchar noticias que están en la misma frecuencia de mis miedos. Yo puedo, digamos, por ejemplo, poner mi mirada en algo de mi experiencia, mi pasado, que como no he sanado, el universo de alguna manera o la vida misma me las pone como una lección. Entonces, podemos ver las mismas noticias y leer y entender totalmente otra cosa. Si de pequeña te afectó en tu infancia alguna situación y te marcó, seguramente la vas a ver constantemente en la vida de otras personas, la vas a ver repetidamente en las noticias. ¿Por qué? Porque el inconsciente está buscando repetir eso hasta que lo puedas sanar. Atrayendo. Sí, porque el pensamiento genera una emoción y esa emoción es vibración, lo decías al principio. Y esa vibración va haciendo un sonido, una onda, y esa onda va jalando. Sí, como si fuera hipnosis. De alguna manera. Y estamos en un trance constante. Sí. Y podemos hacerlo, porque hay personas que vos ves que son felices, que están tranquilas, ¿verdad? Son personas que vos ves que tal vez son mujeres o personas de campo, sencillas. Sobre todo yo pensando en una señora que vivía afuera, en la zona rural, con 90 años, entera, feliz, plácida, no necesita mayor cosa que su cotidianidad. Y es una persona que elige de alimentarse de sus flores, del jardín, de la huerta, de la visita de sus nietos, claro, de la cocina, de cosechar algunas cosas de su propio cultivo, o sea, no sé, donde pongamos nuestra mirada así se va a multiplicar nuestras emociones, nuestras experiencias. Sí, por eso fue que hice un poco la introducción cuando saqué lo del tema de las noticias. No estoy diciendo que no las vean. Aún así hay personas que eligen no verlas y solamente informarse un poco de... Pero desintoxiquémonos. Por encima, pero sí, tomemos una decisión, o sea, no podemos generar ya suficiente con todo lo que tenemos como para que además vivamos en esa vibración. Busquemos el balance, porque como te digo, si nosotros dejamos una mente ociosa, busca problemas que resolver. Sí. Porque así era, así es que nuestro sistema educativo así es. Con base en problemas usted gana una nota. Y de esa nota es buena o es mala dependiendo de su resolución. Entonces nos ponen cosas para resolverlas, para medir también nuestra inteligencia y para poder ir enseñándonos cuál es nuestro lugar y mostrándonos cuál debería ser nuestra estructura de pensamiento. Pero cuando somos adultos podemos elegir de qué alimentarnos. Hablaste de la envidia también, ¿verdad? Ajá, la envidia. Por ejemplo, emociones tóxicas. Vos sabes que existen más de 15 emociones tóxicas. Digamos, en la escala emocional. Estas 5 que hablamos ahora, esos son las que trabajó la película, sí, digamos. que no era envidia, sino que era desagrado, miedo, tristeza y enojo. Ok. Que son las 4, digamos, básicas. De ahí se derivan otras emociones. Claro, porque son como si fueran sucursales de. Exacto. Así es. Son como sí. La alegría es el entusiasmo, ¿verdad? Exacto, la expectativa positiva, nos conecta a la gratitud, al amor incondicional. En el enojo, por ejemplo, puede estar la envidia también, como una sucursalita ahí. Ajá, al celo, el rechazo, el desprecio, la decepción. La tristeza puede estar acompañada de la decepción, la depresión, el desgano, el desánimo. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta que existen otras emociones debajo de esas emociones. Y de todo esto, Andrea, o sea, ser conscientes de que esos virus están ahí y que los tenemos como por propia, inclusive hasta protección, lo que estábamos hablando, pero si no somos conscientes de eso, nos enferman entonces. Sí, porque también son virus que van a hacer que nuestro sistema general
se intoxique. Mutan y se transforman y se reinventan y se vuelven inmunes inclusive. ¿Qué significa esto? Que de pronto una persona que ha tenido una experiencia en el pasado dolorosa, con respecto al amor, por ejemplo, empieza a generar una creencia limitante al respecto del amor. Antes no creía, vino la vida y le presentó una persona que le decepciona. Y entonces empieza, si no sana esa experiencia, si no empieza a reciclarla, porque la idea de, vos me podrías preguntar cuál es el antídoto para los virus negativos, ¿verdad? Para los virus, para lo que nos afecta a nuestra mente. Bueno, tenemos que establecer una rutina, tenemos que establecer un reciclaje de pensamientos, tenemos que tener una conciencia. Yo tengo que estar muy claro de que tengo que estar pensando que estoy pensando, poniéndome cuidado, porque la creencia se puede adquirir por una mala experiencia. Y yo voy a repetirla constantemente porque no me doy cuenta de que se hace parte de mi sistema. Entonces, voy a ponerte un ejemplo también que me gusta mucho cuando trabajo en entrenamiento, ¿verdad? Entrenar las mentes. ¿Cómo entrenamos una mente? Bueno, primero pongámonos conscientes de que vos vas por un food court de un centro comercial, pasás hacia alguna ventanilla de esas que venden comida y podés pasar a la par de una mesa que tenga unas papitas ahí y el sobre de una coca que alguien dejó y que todavía no se ha levantado la bandeja. Pero vos no pasás instintivamente y metes la mano, ¿cierto? Con esa papita. No. Porque, guácala, o sea, me duele la pancita, no sé de quién era, y de igual manera no sé si también la persona está por ahí, o sea, no sé. Lo hacemos conscientemente, pero no lo hacemos así con las ideas de otras personas, ni con las vidas de otras personas, ni con las experiencias de otras personas. Es nuestra responsabilidad darnos cuenta qué es lo que yo estoy pensando y qué es lo que estoy buscando ratificar con mi pensamiento, con el pensamiento de alguien más. Yo no sé si es porque ya hay una mente entrenada o es una conciencia mayor, pero a mí me sucede, por ejemplo, que cuando tengo alguna situación no tan agradable, yo digo que yo me agarro del pelo. O sea, es como si yo me agarrara el pelo y me sacara de esa situación. En realidad podríamos... Es una decisión, yo decido. Y es una metodología, porque vos acabas de hacer un movimiento. Me agarro yo del hago pelo. Así, plum. Ajá, exacto. O sea, me saco. Ya ella sacó la manita, se agarró los pelos y se sacó. Podríamos también ser conscientes de eso y cuando estamos tal vez en el banco, en la fila, estamos escuchando que alguien dice el dólar o la vida qué difícil está, inmediatamente solo con un mandato, es decir, cancelado. Tal vez la palabra cancelado yo la uso mucho porque es un mandato que le doy a mi mente para que no procese esta información, la percibe, pero no la integra, porque esa no es mi historia. A veces escucho historias, no cuando estoy trabajando, sino cuando estoy en mi cotidianidad libre, escuchando las historias de alguien más. Libre. Sí, digo yo, siendo yo. No porque me esclavicen, sino porque puedo ser yo. Y a veces escucho la historia de alguien. A mí me encanta, porque cuando vos y yo salimos somos nosotras. Exacto, y hablamos de muchas cosas. De mil cosas. Y a veces escuchamos la historia. Y no hablamos del programa ni de nada, o sea, hablamos de otras cosas. Sí, muy bien, tenemos esa capacidad de separarnos del trabajo y de lo que nos hace humanas, porque finalmente el ser humano en su desnudez emocional habla de sus sueños y de sus miedos y de lo que quiere. Y nos reunimos con personas que nos motiven, que nos inspiren. Tener personas que ratifiquen nuestros miedos no es estratégico, no es inteligente. Por eso te decía, cuando yo me siento libre, que puedo ser yo y puedo expresar algo, me cuido mucho de lo que digo para que otra persona no lo tome como su verdad. Y de igual manera me cuido mucho a veces de decir, bueno, esa es su historia, no la mía. La hacemos nuestra, de alguna manera, por empatía. Y sí, porque se une a nuestras historias, pero es nuestro trabajo resignificar cada pensamiento, darle una utilidad. Entrenar al pensamiento es, con una actitud, por ejemplo, positiva, es darme cuenta de que me estoy dando cuenta de que estoy sintiendo. Hacerme un chequeo constante. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Darme cuenta que me estoy dando cuenta. Esto es muy importante. Eso conecta todos los sentidos conscientes. O sea, no solamente porque yo respiro, porque respiro. A mí nadie me enseñó a respirar, ni a oír, ni nada. O sea, porque es un movimiento automático para preservar tu exacto. especie. Sin embargo, para darme cuenta de que me doy cuenta, tengo que hacerlos traerlos más conscientes. Porque si yo quiero una calidad de vida, porque si yo quiero estar bien, porque si yo quiero ser responsable de mí, tengo que ponerme mucho cuidado a lo que yo pienso, a lo que escucho, a lo que yo misma me digo. Hay personas que no saben lo que piensan
pero basta con escucharlos de lo que hablan. Al escucharlos, lo que hablan, están hablando de sus propios pensamientos. Entonces hay quienes te venden una idea que son súper positivos, pero en el fondo tienen pensamientos caóticos que son realistas, que son las personas realistas, que te dicen las cosas como son porque alguien tiene que decírtelas. Sí. Sí. Que en realidad no se están apoyando para nada. Bueno, ya llegamos a la mitad del programa, así que vamos a hacer una pausita pequeñita, pero usted que está disfrutando del programa de hoy, pues vaya y se sirve un cafecito o alguna cosa así para que después de la pausa sigamos con esta conversación que sin duda alguna está tan interesante como la de todos los días, los virus de la mente. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Paz es mucho más que un estado de ánimo. Para que perdure, hay que encontrarla. Hay que cuidarla. Y guardarla en el alma. Cuidemos la paz. Un mensaje de Teletica. Las personas jóvenes transformamos el mundo. Tan solo el año pasado, en Fundación Ciudadelas de Libertad, realizamos 10 iniciativas de desarrollo sostenible creadas por gente joven. Dedicamos un total de 6.000 horas impactando a unas 1.000 personas. En 45 años hemos llevado progreso por medio de las juventudes. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Patrocina Grupo Mutual, entidad financiera que promueve el ahorro, el crédito y la inversión. Que usted viva en un mundo más seguro. Que tenga mayores y mejores herramientas para protegerse de la delincuencia. Y por qué no, que conozca más sobre el quehacer del OIJ. Eso es lo que pretende nuestro programa OIJ a tu servicio. Un espacio en el que usted es la persona más importante. OIJ a tu servicio, todos los sábados a las 9 de la mañana por 91.5 FM Teletica Radio. Le esperamos. Este es un consejo del programa Hoy Toca Ser Feliz. Tener unos minutos para uno mismo es la mejor medicina para mantener la calma y ser feliz. El verdadero amor comienza con regalarnos espacio para nosotros mismos, para conocernos, entendernos, valorarnos e impulsarnos. Quien aprende a estar feliz consigo mismo, ya está listo para hacer felices a todos los demás. Recuerde, Hoy Toca Ser Feliz todos los sábados a las 10 de la mañana por Teletica Radio. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso u obligación como individuos o empresa con el país? Miembros de una sociedad. Un programa único en el país, donde se tocarán temas variados y entrevistas, donde desarrollaremos temas relacionados a nuestra responsabilidad social. Te presento el presente con el licenciado Juan José Andrade. Todos los sábados a las 11 de la mañana, su cita es aquí, en Teletica Radio. Generamos conversación. Te invita RITEVE. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Bueno, hasta ganas de bailar me están dando aquí con esta música que nos está poniendo Bubu la noche de hoy. Bueno, a ver, Andreita, pareciera como que estamos entrenados, ¿verdad? Para pensar y meternos en estas, darle permiso a los virus de vivir en así como multiplicándose en nuestra vida. Sí. Pero tiene que haber alguna manera en donde vos decías y hablabas de estrategias, de algunos ejercicios o algo que podemos nosotros implementar para que entonces seamos conscientes y los dejemos ahí, porque ya hablamos de que son necesarios. Y ¿verdad? Podríamos pero no vivir con ellos, o sea, casi que colgados como un orangután, de verdad. No alimentarlos también. No alimentarlos, exactamente. No alimentarlos. Bueno, vos sabes, a mí hay hay una metodología, hay una estrategia, hay una forma de entrenar nuestra mente.
Y cuando nosotros realmente entendemos que la clave de vivir bien, de tener una muy buena actitud positiva, de tener una estrategia para conseguir lo que queremos, es ordenando lo que realmente queremos. Y por eso es que cuando damos el taller del diseño, lo que planteamos es primero es lo que yo deseo, yo lo deseo o lo deseo a alguien más. Lo que yo quiero, lo quiero por mí o por alguien más. O igual con los miedos, igual con las insatisfacciones, igual con la envidia o los celos o el drama, ¿verdad? Que todo eso son el resultado de esta intoxicación mental en la que andamos rumiando si me va a alcanzar el dinero, si voy a estar sano, si voy a tener mi pareja, si no va a llegar. Sí, ponemos la energía, toda la energía ahí. Exactamente, y qué bien que lo decís, porque finalmente los pensamientos son eso, energía, y son energía pura, porque se ve, basta con que vos veas la cara de alguien para que sepas a veces qué está pensando. Y si se mide, o sea, si realmente nos miden, cuando estamos preocupados, cuando estamos con pensamientos de esta línea de virus que estamos hablando, y si se mide a nivel energético, vibramos, o sea, cuando ven el aura, cuando ven los colores y toda esta cosa. Hay una evidencia. Exacto. Hay una evidencia. Científicamente está demostrado que afectamos no solamente nuestro cuerpo, sino todo el entorno, o sea, sale fuera de nosotros. Entonces la premisa básica sería, vamos a tener pensamientos más positivos que negativos en nuestro día a día. Entonces, ¿te acuerdas? Mi frase que a mí me encanta es, vivir bien requiere constancia y disciplina. Entonces, no solamente se trata de que un día lo hice, no, tengo que hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahorita 45 años, que voy a cumplir ya este año, y de tener toda esta información, tengo 25 años, ¿y los otros 20 qué? Entonces, obviamente, cambiar y tener una nueva actitud ante la vida, tengo que pelear con todas las capas de condicionamiento, con los años que tenía de hacerlo de una manera diferente. Tengo que empezar por convencerme que un cambio me lleva a mí a estar mejor. Y el ser humano a veces le tiene miedo a los cambios, vos sabes. Sí. Entonces diría, ay no, pero simplemente es que yo tengo que preocuparme, o sea, no me voy a preocupar por el dinero. Volvemos a lo que hablábamos ahora. Es natural. Es natural. Sí. Cuando hablabas ahora del miedo. O el enojo, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad? El miedo al cambio, el miedo a envejecer, el miedo a la muerte. Todas estas. Estar solo. Exactamente. Y entonces voy a actuar, tengo miedo a estar solo, y entonces ¿cuál va a ser mi comportamiento? Pues voy a apretar a la pareja, más bien la voy a asfixiar. Tengo la necesidad de ser amado, entonces me vuelvo más bien demasiado codependiente, apegado, ¿ves? Esos pensamientos que no son los saludables me hacen tener conductas por el bien, por mi propio bien, exacto, entre comillas. Entonces, para entrenar mi mente, yo primero tengo que ordenar mis pensamientos. Y yo invito a cada una de las personas que nos escuchan, que nos digan cuál es el último pensamiento de la noche, cuál es el primer pensamiento del día. Que se pongan cuidado, qué están pensando cuando incluso van a la presa. A veces yo creo que ni el ritmo de la vida o esta cuestión que vivimos en el día a día, no prestamos atención a eso siquiera. ¿Cuál es el último pensamiento? O también a veces el último pensamiento es todo lo que tengo que hacer mañana. Y entonces ya me acuesto con el gorila aquí a la par. Así es. Y me levanto estresado porque no dormí, porque la mente entonces está procesando cómo resolver esto, cómo resolver lo otro, cómo hacerlo. Por eso es que a veces tal vez no nos demos cuenta, pero los que nos damos cuenta podemos decir, pues chica, estoy pensando en que mañana tengo que ir al banco, que además tengo que estar en otro lado, que a las 7 de la mañana dice el documento, que si me levanto a las 6, que ojalá me suene el despertador. Cuando nos damos cuenta, nosotros no somos gentiles con nosotros mismos y nos atemorizamos, porque es que te acabo de decir la frase, y si el despertador no suena, y si la alarma no me suena, entonces de alguna forma lo tenemos como un hábito. Requiere constancia y disciplina darme cuenta para ordenar mis pensamientos, cuál es mi último pensamiento, cuál es el primero. Cuando me estoy bañando, cuando me estoy lavando los dientes, cuando estoy haciendo cosas que estoy, digamos, solo conmigo mismo. Voy en el carro y cuál es el pensamiento. Y a veces aturdo el pensamiento con música. Y está bien, no pasa nada. Tenemos derecho a escuchar música, tenemos derecho a hacerlo, pero hay que ordenarlo. Entonces vamos... ¿Cómo escucho? ¿Cómo acallo? Los pensamientos no se van a callar nunca, ¿verdad? Eso es importante lo que estás diciendo, pero sí puedo imaginar que son vagones de tren, sí puedo imaginar que son nubes, sí puedo imaginar que son números. ¿Y qué pasan? O que los puedo ordenar. Yo puedo jugar con mi estructura de pensamiento y de imaginar que mis pensamientos, exacto, que mis pensamientos son como nubes. Entonces tal vez tengo 5 o 6. Tal vez puedo poner que los negativos son de color gris. Los blancos son positivos, pero es un ejercicio. Esto que te estoy diciendo es como un entrenamiento, entonces es un proceso. Sí, pero sí es importante tal vez, o sea, un poco como hacernos cuentas.
¿cómo podemos hacerlo? Porque lo que acabas de decir es así. No vamos a callar la mente, no vamos a dejar de pensar. Exacto. O sea, tenemos, inclusive muchas veces cuando uno está meditando y te lo dicen, si estás pensando en otra cosa, no pasa nada, ponelo a un lado. Y nunca vas a estar sin pensar nada. Exacto. Entonces, si aún en esos momentos en donde se supone que estamos meditando y estamos relajados y poniendo la mente en blanco y todo, está uno pensando, uy, no, pero es que no lo estoy haciendo, no, ¿será que estoy, verdad? Y está uno pensando en 50,000 cosas. Así es. Entonces, y esas 50,000 cosas me hacen sentir 50,000 cosas. Exactamente. Y me hacen actuar 50,000 formas diferentes. Sí, y por eso hay personas que tienen una vida llena de caos. Si aprendemos simplemente a respirar profundo, de alguna forma estoy viviendo el presente, lo decía Eckhart Tolle, dice Eckhart Tolle. Vivir el presente es tomarme un par de respiros profundos independientemente de lo que esté pasando. Chopra también lo dice así, o sea, no sabes qué contestar, respira. No sabes qué hacer, respira. No sabes qué está pasando, simplemente respirar. Ese es el primer, digamos, nivel de conciencia, cuando yo me doy cuenta que respiro. La segunda parte sería ordenar mis pensamientos. ¿Qué es ordenar un pensamiento? Bueno, puedo jugar a las nubes, a los vagones, pero bueno, hay que darle contenido a ese vagón o a esa nube. Entonces puedo ordenar mi pensamiento por lo que yo quiero que me pase en el día. Podría hacerlo en negativo, ya de por sí lo hacemos automáticamente. No, en automático. Entonces, está definitivamente ordenado de esa manera. Podemos hacerlo en positivo, ¿qué quiero que me pase el día? ¿Cómo me gustaría cuando llego a la oficina? Entonces mi pensamiento ya viajó cuando entré a la oficina. Cuando estoy en el semáforo, cuando la persona que está vendiendo chicles me toca la puerta. O sea, es imaginar, empezar a ordenar cómo quiero que sea mi día. No cómo es que atropelladamente va a ser, porque el día de ayer así lo fue. La mente busca ser referente, pero yo puedo co-crearlo en mi mente, porque la mente es mágica. Tengo que reconocer mi parte creativa. Todos somos creativos y tenemos una mente sumamente dispuesta a servirnos. Repetir una frase o palabras. Vos sabes que Louise Hay en eso fue pionera a la hora de las afirmaciones. Sí, pero sobre todo de recordarnos que a través de una oración en presente, en positivo, en personal, eleva mi vibración. Es decir, si yo pienso que yo puedo, hay una parte de mí que se siente a gusto. Tal vez habrá muchas partes de mí que digan, no es cierto, no podés, no vas a poder. Pero por lo menos empiezo a hacer un movimiento de pensamiento donde puedo decirme frases. Y si no soy muy ducha, no soy experta en frases, puedo decir palabras. Como cuando se hace yoga, te dicen palabras que están en sánscrito que no entendés, que están en otro idioma. ¿Por qué? Porque es para que la mente se entretenga en eso. Pero nosotros podemos llevar a la mente a entretenerla con mantras como amor, paz, bienestar, luz, capacidad, poder personal. Y las vamos repitiendo personalmente, o sea, mentalmente, perdón, y va a impactarte personalmente, te entra directo. En cambio, si yo voy con que no voy a llegar, es que ya por sí lo hacemos y el resultado es que te bajas, ¿verdad? No tengo de que demostrarte eso porque ya lo hemos vivido. Sí. Pero lo importante es reconocer. Además lo estás confirmando. O sea, la gente que piensa de esa manera te dice, no, pero es que yo, o sea, no estoy diciendo nada que no pase, si me lo demuestra la vida. Exacto. Y entonces aquí entra el lenguaje, que es muy importante. El otro paso es, como estrategia, tengo que cuidar lo que yo hablo. Siempre pasa algo malo. Nunca me he ganado una rifa, siempre es igual, nunca me alcanza el dinero. O sea, ya de por sí lo hacemos en negativo, la importancia del lenguaje es vital. Si yo logro identificar qué es lo que yo estoy pensando y a la hora de hablarlo lo estoy reconociendo, me estoy entonces haciendo un gran salto. Hay un libro que dice, siempre hago todo mal. Y ese libro lo que trabaja es empezar a modificar tu lenguaje, porque en la forma... Así se llama, siempre hago todo mal. Siempre hago todo mal, porque es la forma de trabajar con tu víctima, la que llevas adentro, el que se reprocha, la voz acusadora, esa voz que nos hace sentir mal. Cuando yo me doy cuenta de que estoy diciendo eso, tendría que preguntarme, siempre es como cuando, en verdad, cuando hemos visto en PNL que la pregunta clave es, todos los hombres de tu vida son malos, tu papá también, tu tío, tu primo, y tal vez ahí hacemos un cambio de pensamiento donde, bueno, no todos, no siempre. Entonces es importante que la mente deje de generalizar como una norma. ¿Ves? A esto me refiero con esta parte. Y son palabras que se repiten precisamente en esa conciencia de escuchar la manera en la que hablamos y la manera en la que comunicamos cosas. Yo los y las invito a que se den un ratito para cuántas veces al día tenemos esas palabras
totalitarias, así, que generalizan. Que son es que yo sentencias. siempre que vengo aquí pasa tal cosa. Ajá. O vos nunca me traes tal otra. O lo que sea. Y eso nos remite a que la vida está en blanco y negro. Y no es cierto, la vida está llena de matices. Lo lindo es que saber que hay diferentes tonos de gris. Sí. Que hay diferentes tonos de rojos. Que hay tonos amarillos distintos. O sea, cuando es de blanco y negro nos reducimos muchísimo a esta norma. Y entonces por eso la generalizamos. Y nos encajamos. Y no es sano ni es bueno que nosotros empecemos a construir nuestra vida desde el blanco y el negro, sino más bien que la involucremos con los matices. Porque así nos hace siempre tener una oportunidad. La otra parte, no, ya no estoy ya con mis números, a mí me pierdo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Cuando ella trae lista y va por el quinto, el sexto y me lo sigue salto, diciendo, yo creo. No, y sigue diciendo, bueno, y el tercero, y no, Andrea, yo creo que vamos como por el 7 ya. Sí, bueno, pero yo creo que este es el cuarto, ¿no? O el quinto. No importa. Gracias. Démosle. No la otra parte estratégica con tu pensamiento es no menospreciemos lo bueno y lo malo, no lo menospreciemos. Démosle sentido a lo malo para aprender y lo bueno para sentirnos agradecidos. Las cosas buenas en tu vida, o sea, vos podrías estar entonces en tu carro bajo el semáforo viendo toda la presa que está delante tuyo y en lugar de pensar no voy a pasar porque entonces no me van a dar, ¿verdad? A diferencia de qué bendición que puedo estar hoy aquí, qué maravilla, el cielo que estoy viendo, el programa que estoy escuchando. Sé que suena muy cursi y romántico, porque cualquiera que nos escucha podría decir a ver, tenga ese mismo pensamiento cuando sepa cuando hay que pagar la casa y no tengo la plata, o hay que pagar la hipoteca en la tarjeta y no tengo el mínimo. Pues sí, ya de por sí es una realidad, pero que lo penses en negativo no te estás ayudando, no estás siendo tu mejor amigo. No estás resolviendo. Ajá. Y sin embargo ese pensamiento sí genera en mi cuerpo y en mi energía, en mi vibración, sí genera seguir alimentando esa vibración. Ahora, lo que acabas de decir es cierto, o sea, se dice fácil y requiere entrenamiento. O sea, entonces dediquémonos por lo menos una vez al día a decirnos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Entrenemos nuestra mente y llevémosla a decir gracias porque. Y tal vez lo haces en un momento relajado, feliz, pero ya empezaste. Ahora, también muy importante, dedicarnos el tiempo a pensar es entender rápidamente que un pensamiento negativo, para yo poderlo mover, necesito tener 3 pensamientos positivos. Porque si este pensamiento pesa, denso. Eso está fuerte, porque está fuerte. Por eso te dije 3 cosas por las que damos gracias, ¿no? Porque estoy pensando en que es claro, y si tenemos todo el día pensamientos negativos y todo el día la vida gira alrededor de pensamientos negativos, pues si por 3 movemos uno, pues póngale para pensar y agradecer y cosas bonitas. Vos sabes que el IAFA dice, ¿verdad? En los estudios del IAFA dice que el cuerpo dura 1 hora en digerir, procesar y sacar la cerveza. Ajá. ¿Cuántas personas se pueden tomar una cerveza, 2 o 3 en 1 hora? ¿Cuántas? O sea, muchas personas pueden tomarse muchas inclusive. Entonces el cuerpo no se desintoxica, nunca. Lo mismo nos pasa con el pensamiento. ¿Cuánto duramos en procesar uno y en sacarlo? Entonces así nos damos cuenta que cada uno de esos pensamientos de alguna manera necesitan ser movidos y digeridos y sacados. Y los sacamos con estas ideas de pensar en positivo, pero por lo menos que sean 3. El otro es muy importante también, es no suponer, porque la mente vive en el supuesto. Vos sabes, las suposiciones son casi siempre mal infundadas, o sea, se basan siempre en percepciones personales e interpretaciones que no son nuestras. Y la única visión de mundo que nosotros tenemos es la nuestra en ese momento, pero a veces podemos sacar la información y contrastarla con algo que esté pasando, porque las suposiciones más bien nos llenan de temor y nos llenan de expectativa, que nos vamos a frustrar con el tiempo. Entonces es muy importante ponerme nuestra mirada a dónde estoy viviendo. Y el último es buscar el balance y el equilibrio. Yo tengo que encontrar el punto de equilibrio porque los extremos tampoco son buenos. En esta película de Intensamente se demuestra que vivir en el estado de alegría es un estado de euforia en donde entonces ya no te importan las demás cosas. Tampoco. Necesitamos buscar el balance y el equilibrio. Yo siempre he dicho que de las cosas más satisfactorias que va sintiendo uno conforme va siendo más consciente de la madurez es el balance, es esa sensación de encontrar balances que te da una gran... Sí, a mí me encanta.
Esa palabra es como una plenitud, es como una sensación de paz, ¿verdad? Sí. Porque los extremos, como decís vos, no son el balance te positivos. el balance te conecta con tus recursos internos para lograr equilibrar eso que está pasando, en lugar de sentirnos la víctima, que todo esto nos atropella. Hay situaciones que nosotros vivimos que nos hacen sentir muy mal y que nos hacen tener por mucho tiempo y por largos periodos de vida malos pensamientos. Pero es nuestra decisión entender que el universo está destinado a respetar tus límites, no tus ilimitaciones. Si yo creo que voy a poder, yo voy a poder. Si yo creo que no voy a poder, pues así va a ser. Porque de alguna forma nosotros mismos estamos sentenciándonos con estos pensamientos. Entonces lo importante es que no nos hagamos víctimas de nosotros mismos, que no nos pongamos en ese papel, entendamos que a veces la vida no es perfecta, que a veces las cosas no son como nosotros queremos, pero que podemos cambiar nuestra forma de pensar y entonces lo que vemos cambia. Wayne Dyer lo decía así: si yo cambio la forma de ver las cosas que yo veo cambian. Y no están cambiando la realidad como tal, están cambiando mi interpretación al respecto de eso. Ahora, Andrea, entonces para entender un poco, después de que hemos hablado de que estos virus están ahí, si nosotros hacemos estas estrategias que nos acabas de decir, que yo diría que todas son en ponerme en ser consciente de las cosas, en ser proactivo frente a las situaciones. Pero los virus van a estar siempre ahí. Nada más que los voy a controlar. Nada más que voy a poder tener este balance en la vida. Pero no es que los voy a erradicar, no es que van a dejar de ser parte de mi naturaleza humana. No, digamos. porque eso nos hace ser humanos. Exacto. No se van a cansar de aparecer, pero sí van a mermar o se van a disminuir en la medida en que yo pueda hacer este equilibrio, esta compensación de elegir vivir bien. Y van a dejar de afectar mi vida. Entonces dejo de ser un extraño en mi propia casa, ¿no? Dejo de ser la víctima que cede su poder personal ante unas circunstancias o una situación. Debemos entender siempre que cuando yo soy consciente, yo elijo entonces en qué pensar. Tengo que darme el espacio para poder drenar lo que esté pasando, lo que esté sintiendo, pero también saber que es temporal, porque la vida es movimiento, entonces nuestros pensamientos también están en movimiento. Si queremos vivir bien, entonces generemos un movimiento. Todo movimiento generado por una acción nos lleva a una transformación, Sil. Y lo hemos vivido tanto vos como yo y la gente que nos escucha, estoy segura que así es, pero empezamos por la voluntad de querer vivir bien. La sed de querer vivir bien te hace estar donde hoy estás. Sí. Y a pesar de las circunstancias, es dar lo mejor de vos, reconociendo que hay una parte tuya que te encanta, que te gusta como pensás, como sentís, como vivís. Dejarnos llevar por el mundo, por las situaciones que nos afectan es muy fácil. Lo importante para nosotros es respetarnos y ser gentiles con nosotros mismos y dejar de asustarnos, porque eso es lo que hacemos como un hábito de reminiscencia infantil. No necesitamos para vivir bien asustarnos. Es tu elección y tu decisión simplemente madurar o envejecer con nuevas formas de vivir. No tenemos por qué hacer lo mismo que hacían antes nuestros padres con nosotros. Es el permiso a ser diferentes. Bueno, yo espero que el tiempo nos haya rendido. ¿Nos quedó alguna? En realidad lo hice así como... Todo lo hicimos como un prensado, un sándwich, pero prensado. Exacto. Estoy segura que la gente que nos escucha, si realmente tiene sed de ponerse atención, escriban lo que piensa, póngase atención cuando escriben, cuando hablan, escuchen a otras personas y así se van a dar cuenta que muchos de esos pensamientos son reflejos. Y si yo quiero cambiar de verdad mi estructura de pensamiento, empezá por cuidar lo que estás hablando. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran ubicarte? Me pueden escribir al 8708-6626 por medio de WhatsApp o escribirme a mi página psicóloga Andrea Gutiérrez Guardiola. Bueno, pues mil gracias, Andreita. A vos muchísimas gracias. Como siempre me encanta estar con vos y disfrutar de todos estos temas que lo único, mejor dicho, lo que nos hacen es una invitación a ustedes, a mí, a todos, a realmente responsabilizarnos de esta maravillosa posibilidad que tenemos de vivir y de vivir bien, porque podemos elegir bien, podemos elegir vivir bien o vivir mal y sumido en miedos y temores y todos estos virus que hoy aprendimos con Andrea. Así que elijamos vivir bien. Se les quiere mucho y recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao.
Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.